¿Estás seguro de que quieres escuchar esto? Lindsay no es solo un personaje de una serie de televisión. Ella es una presencia que puede cambiar tu vida para siempre. No mires demasiado profundamente en la oscuridad. No escuches las voces que susurran en tu oído. Porque una vez que ves a Lindsay no puedes dejar de verla. La siguiente historia es real. O al menos eso es lo que algunos dicen. No te culpo si decides no escuchar esto. Pero si decides seguir adelante, no digas que no te advertí. Lindsay está esperando. La oscuridad de la noche parecía cerrarse sobre Martín como una manta pesada. La lluvia golpeaba contra las ventanas de su apartamento, creando un ritmo siniestro que parecía acompasar los latidos de su corazón. Había pasado semanas sin dormir bien, atrapado en un ciclo de estrés y ansiedad por su trabajo. Una serie animada de televisión que se había estrenado recientemente, le había proporcionado un escape del mundo adulto. Había llegado a conectar con esa serie al punto de hacer teorías sobre qué pasaría en los próximos capítulos. El nombre de esa serie animada se llamaba Isla del Drama. Espero que en este capítulo eliminen a ese malvado, asqueroso, repugnante, deficiente, incapaz y fallido intento de chico malo llamado Duncan, ya que en el capítulo pasado eliminó a Bridget, el único buen personaje. Aunque lo dudo. Seguramente llegue a la final contra Owen, ya que los dos son los favoritos de la serie. Probablemente llegará a la final y perderá contra él. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Mientras veía el episodio, la pantalla comenzó a parpadear. Martín se frotó los ojos, pensando que era el cansancio. Pero cuando miró de nuevo, vio a Lindsay. La chica rubia con su personalidad adorable e infantil. Lindsay se ve muy diferente, tenía una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos eran rojos y reflejaban terror, y su sonrisa se había transformado en una mueca macabra. Se inclinó hacia adelante en la pantalla, como si estuviera a punto de salir. Aterrorizado, apagó el televisor y se fue a la cama. Sin embargo, no pudo dormir. En la oscuridad de su habitación, podía sentir que algo lo observaba. Las sombras parecían cobrar vida y susurrar su nombre. Esa noche, tuvo sueños inquietantes. Lindsay aparecía en ellos, siempre sonriendo pero con un aire amenazante. Al día siguiente, las cosas comenzaron a ir mal. Su computadora empezó a fallar. Archivos importantes desaparecían sin explicación. En el trabajo, sus compañeros lo miraban extrañados, y sus jefes le dieron advertencias por su falta de concentración. Los días pasaron y Martín seguía teniendo pesadillas sobre Lindsay. Pesadillas que para Martín eran muy reales. Un día llegó a su casa, con su habitual rutina de ver Isla del Drama. Pero algo extraño pasó. No estaban transmitiendo el episodio. La última vez que Martín supo algo de Isla del Drama, fue en el episodio 18. Pero por las alucinaciones lo dejó de ver a medio episodio, y nunca supo quién fue eliminado. Martín pensó que solamente fue un error, o tal vez la dejaron de transmitir porque la serie no alcanzó el éxito suficiente. Los días pasaron, Martín seguía teniendo pesadillas sobre aquella serie, pero por sobre todo, tenía pesadillas sobre Lindsay. Desesperado por entender lo que estaba ocurriendo, Martín comenzó a investigar sobre la serie. Encontró un foro oscuro donde los fans discutían sobre la misteriosa desaparición de la serie. Los mensajes hablaban de cómo varios episodios habían sido retirados sin explicación, y cómo algunos personajes habían sido olvidados por completo. Usuario: lamento no existir. ¿Alguien más ha notado a Lindsay con un aspecto macabro? Intenté buscar el capítulo 18 para ver si era alucinación mía, pero no encontré nada.
A veces pienso y creo que es más que solo un personaje. Usuario. Drama Queen. Sí, he estado investigando y creo que hay algo más detrás de la desaparición de la serie. Alguien tiene que saber algo. Usuario. El olvidado. ¿Han oído hablar del ángel olvidado? Es una leyenda que dice que aquellos que invocan su nombre pueden ser perseguidos por sus acciones pasadas. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda al leerlo. Había tenido conflictos con amigos en el pasado que nunca había resuelto. A medida que pasaban los días, comenzó a ver ilusiones de Lindsay en lugares inesperados. En los reflejos de las ventanas, entre las sombras de los árboles e incluso, en las imágenes distorsionadas de su televisor. Una noche, mientras revisaba el foro nuevamente, encontró un mensaje antiguo que decía: Lindsay no es quien parece ser. Ella busca venganza por los secretos ocultos detrás de Isla del Drama. Si ves su imagen, prepárate para enfrentar tus propios miedos. Usuario. Martín. ¿Qué significa esto? ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Usuario. SadyLover97. Creo que Lindsay es un símbolo de nuestros propios miedos y debilidades. Si la ves, es porque estás enfrentando tus propios demonios. Martín se dio cuenta que estaba atrapado en una pesadilla creada por sus propios miedos e inseguridades. Intentó resistir durante varios días. Para su suerte, las pesadillas por fin habían dejado de aparecer en las noches. Después de varios días de tormento, parecía que todo había vuelto a la normalidad. O al menos eso era lo que él creía. Martín se sintió abrumado por la cantidad de mensajes y llamadas que recibía. No sabía qué hacer, ni cómo detenerlo. Comenzó a sentirse como si estuviera siendo perseguido por una fuerza invisible. Una noche, mientras estaba sentado en su sofá, escuchó un ruido extraño proveniente de la cocina. Se levantó para investigar y encontró que su televisor estaba encendido, mostrando una imagen distorsionada de Lindsay. La imagen comenzó a hablar, y decía: Nunca podrás escapar de mí. Martín se sintió aterrorizado y corrió hacia la puerta. Pero cuando la abrió, se encontró con una figura oscura que bloqueaba su camino. La figura se acercó a él. Martín se dio cuenta que aquella figura era nada más ni nada menos que la mismísima Lindsay, que tenía una sonrisa macabra en su rostro. ¿A dónde crees que vas? Preguntó Lindsay con una voz baja y amenazante. Martín intentó correr, pero sus piernas estaban congeladas en el lugar. Lindsay se acercó más y más, hasta que su rostro estuvo a centímetros del de Martín. Recuerda, nunca podrás olvidar. De repente, Martín se despertó en su cama, jadeando y cubierto de sudor. Había sido solo un sueño, pero la sensación de miedo y ansiedad permanecía. Usuario. Martín. ¿Alguien más ha experimentado algo similar? Me siento como si estuviera siendo perseguido por Lindsay. Usuario. Fan del Chef Hatchet. Sí, he tenido experiencias similares. Creo que Lindsay es un símbolo de nuestros propios miedos y debilidades. Debemos enfrentar nuestros demonios para liberarnos. Usuario. BarackObama.exe. Recuerda, Martín, que el ángel olvidado es real. Debes pedir perdón y enfrentar tus errores para liberarte de su influencia. Martín se sintió confundido y asustado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía liberarse de la influencia de Lindsay y el ángel olvidado? Decidió seguir investigando y buscando respuestas. Encontró un libro antiguo en una librería que hablaba sobre el ángel olvidado y su influencia en la vida de las personas. El libro hablaba sobre la leyenda del ángel olvidado y cómo podía influir en la vida de las personas. Decía que el ángel olvidado era un espíritu vengativo que buscaba justicia por aquellos que habían sido traicionados. Martín se sintió aterrorizado al leer sobre la leyenda.
¿Era posible que el ángel olvidado fuera real? ¿Y qué significaba para él? Decidió seguir leyendo y buscando respuestas. Encontró un capítulo que hablaba sobre cómo liberarse de la influencia del ángel olvidado. El capítulo decía que para liberarse de la influencia del ángel olvidado, debías enfrentar tus errores y pedir perdón. Debías ser honesto contigo mismo y con los demás. Martín se sintió determinado a seguir los pasos para liberarse. Comenzó a escribir cartas a aquellos con quienes había tenido conflictos y a pedir perdón por sus errores. Con cada carta que escribía, sentía como la presión en su pecho comenzaba a disminuir. Comenzó a sentir una sensación de paz y liberación que no había sentido en mucho tiempo. Pero justo cuando pensó que había superado su miedo, recibió un mensaje misterioso que decía: "No has visto nada todavía". Después de días de terror y ansiedad, Martín finalmente parecía haber vuelto a la normalidad. Había dejado de ver a Lindsay en todas partes y había dejado de recibir mensajes misteriosos. Pensó que había superado su miedo y que todo había vuelto a la normalidad. Pero la realidad era diferente. Martín seguía experimentando cosas extrañas y aterradoras. Escuchaba voces en su cabeza y veía sombras en su habitación. Comenzó a sentirse como si estuviera perdiendo la cordura. Desesperado por encontrar respuestas, Martín decidió buscar el libro que había encontrado anteriormente. Quería saber más sobre el ángel olvidado y cómo podía liberarse de su influencia. Pero cuando fue a buscar el libro, no lo encontró. La librería había desaparecido y nadie parecía saber nada sobre el libro. Martín se sintió confundido y aterrorizado. Martín buscó por toda la ciudad, pero nadie parecía saber nada sobre el libro. Comenzó a sentirse como si estuviera volviéndose loco. Incluso sus amigos y familiares comenzaron a dudar de su cordura. "Nunca has mencionado ese libro antes", le decían. "¿Estás seguro de que existió?". Martín se sintió solo y desesperado. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué nadie parecía creerle? Comenzó a cuestionar su propia memoria y su propia cordura. Había imaginado todo. Había sido solo un producto de su imaginación. Pero sabía que no era así. Recordaba claramente el libro y la sensación de terror que había experimentado al leerlo. En el foro de discusión, los usuarios comenzaron a notar que Martín había dejado de participar. ¿Alguien ha visto a Martín últimamente?, preguntó uno de los usuarios. No he visto nada de él en semanas", respondió otro. Comenzaron a discutir sobre la extraña desaparición de Martín. Algunos pensaban que se había vuelto loco y otros que había sido víctima de alguna fuerza sobrenatural. ¿Qué creen que le pasó a Martín?, preguntó alguien. "No sé, pero espero que esté bien", respondió otro. La discusión continuó durante horas, con todos especulando sobre el paradero de Martín. Días después, la noticia llegó. Un hombre llamado Martín había decidido quitarse la vida. La policía encontró una carta en su cuerpo, advirtiendo sobre Lindsay y el ángel olvidado. La carta decía: "No miren a Lindsay a los ojos. No le escuchen. El ángel olvidado es real y te perseguirá hasta que te rindas". La comunidad se sintió conmocionada y aterrorizada. ¿Qué había pasado con Martín? ¿Había sido víctima de alguna fuerza sobrenatural o había sido su propia mente la que lo había llevado a la locura? La respuesta nunca se conoció. Pero la leyenda de Lindsay y el ángel olvidado siguió viva, advirtiendo a todos sobre los peligros de mirar demasiado profundamente en la oscuridad. La policía comenzó a investigar la muerte de Martín, pero no encontraron nada que explicara por qué se había quitado la vida. Parece que Martín estaba experimentando una gran cantidad de estrés y ansiedad, dijo el detective. Pero no hay evidencia de que estuviera siendo perseguido por alguna fuerza sobrenatural.
La familia y los amigos de Martín se sintieron devastados por la noticia. No podían entender por qué Martín había decidido quitarse la vida. Martín era un hombre feliz y exitoso, dijo su madre. No entiendo qué pasó. La muerte de Martín siguió siendo un misterio. La última nota de Martín se encontró en su computadora. Decía: Lindsay me está esperando. No puedo escapar. La nota estaba fechada el día antes de su muerte. No había ninguna explicación de por qué Martín había decidido quitarse la vida, pero la nota parecía sugerir que había sido víctima de alguna fuerza sobrenatural. Las preguntas empezaron a surgir. ¿Quién es realmente Lindsay? ¿Existe en realidad? Si es así, ¿cómo se puede detener? Probablemente sean preguntas que nunca tengan solución. Pero la muerte de Martín dejó una gran marca en la casi inexistente comunidad de Isla del Drama, la famosa serie que simplemente desapareció. Bueno, espero que les haya gustado este creepypasta. Nos veremos nunca. Adiós.